Hola a todos osos y osas, ¿cómo le van su día? Ya traje otra historia para el canal, estaré pendiente los comentarios qué historias le gustarían traer al canal. Sin más decir que comience el video. Notas. Historias, imágenes y canciones no son mías excepto el Oxy es mío, los demás son sus verdaderos autores. Sin más que decir que comience el video. El mundo real está lleno de problemas. Dolor. Suciedad. La gente como Deku lo sabe bien. Gente como él tiene que huir y esconderse de los horrores que los rodean. Pero entonces Deku aprende a desaparecer. Todoroki Shoto sabe que hay belleza en el mundo, aunque sea difícil de ver. A veces, sin embargo, desearía que todo lo malo simplemente desapareciera. Cuando conoce a un chico de pelo verde y rizado, se encuentra en un lugar así. Los dos chicos se sienten atraídos, pero mientras Shoto quiere cambiar el mundo, Izuku quiere dejarlo atrás. ¿Podrán Todoroki, Aizawa y la clase 1, a convencer a Izuku de que vale la pena salvar el mundo, o desaparecerá para siempre? Capítulo 1. Ocultar. Si pudieras huir de todos tus problemas, ¿lo harías? La mayoría de los niños de 7 años te dirían que el mundo es un lugar maravilloso para vivir. No es perfecto, claro, pero tiene mucho que ofrecer. El mundo tiene el sol en la piel, dulces en la boca, amigos a tu lado. El mundo tiene padres que te dan la bienvenida a casa, te preguntan por la escuela, te dan de cenar, te dan un abrazo y un beso de buenas noches. El mundo tiene niños de 7 años con grandes sueños que crecen y se convierten en héroes increíbles que los futuros niños de 7 años admirarán. Deku no es uno de esos niños de 7 años. Si le preguntaras, diría que el mundo es maravilloso para todos esos otros niños, pero no para él. Para niños como él, todo lo bueno queda oculto y bloqueado por todo lo terrible, como una hermosa costa oscurecida por montones de basura. Cada vez que crees ver algo bonito, miras ligeramente a un lado y solo ves kilómetros y kilómetros de fealdad. Se alejó del parque de la playa de Dagobah y continuó su camino a casa. Debería dejar de filosofar así. Deku caminaba penosamente por las calles automáticamente, izquierda, izquierda, derecho, derecha, mientras su cuerpo seguía un camino que conocía instintivamente y dejaba que su mente continuara con sus cavilaciones. ¿Por qué iba a casa? ¿Cómo era que la ruta estaba tan arraigada en sus músculos que no podía desviarse de ella? ¿Debería siquiera llamar hogar a ese lugar si no lo siente como tal? Ese último pensamiento persistía en su mente mientras volvía a la realidad. Sus pies se habían detenido frente a la puerta del apartamento. Una respiración profunda, una respiración profunda. Agarró la cuerda alrededor de su cuello y lentamente sacó la llave de su lugar de descanso contra su pecho. Armó sus nervios. Aún no está en casa, pensó, no estará en casa hasta dentro de unas horas al menos. No es que importe mucho si está aquí o no. La llave se deslizó en la cerradura y, con un giro a la derecha, la puerta se abrió. Vacío. El silencio fue el único saludo que recibió al entrar en el oscuro apartamento y quitarse los zapatos. En lugar de dejarlos en la entrada, los recogió y se dirigió de puntillas a su habitación. Sus pasos eran silenciosos como siempre, y ni siquiera la oscuridad pudo detenerlo mientras avanzaba con soltura. Los zapatos estaban guardados en el armario mientras vaciaban su mochila negra antes de colocarla junto a ellos. Si algo había aprendido en los últimos 2 años, era que cuanto menos evidencia dejas de tu existencia, mejor. ¿Quién sabía qué haría su padre, Hisashi, si recordaba la presencia de Deku? Así, sería más probable que lo ignorara, o mejor aún, lo olvidara. Ojalá pudiera hacer que Kacchan se olvidara de mí. Encontró un lugar despejado en la habitación desordenada y se sentó en el suelo a hacer la tarea con el contenido de su mochila a su lado. Sus libros del colegio, un lápiz que había dejado en el aula el mes pasado, un cuaderno destartalado que compró en oferta el año pasado, una pequeña linterna que había encontrado en un cajón de abajo y un sándwich que robó de la cafetería cuando nadie lo veía. Se inclinó hacia un lado donde las cosas de su madre estaban apiladas en estanterías metálicas y sacó un jarrón y unos libros viejos de una caja de cartón lisa.
Abrió la tapa, sacó un montón de ropa polvorienta y echó un vistazo a su escondite antes de meter el sándwich envuelto en plástico. Todavía le iba bien con los bocadillos, pero le faltaba comida. Tendría que darle más caña a la cafetería mañana. O tal vez podría ir a esa tienda de barrio calle abajo, la que no tenía cámaras y tenía algunas esquinas ciegas donde no lo verían desde la caja. Antes no le gustaba robar. Le daba miedo y lo hacía sentir mal. Pero las tiendas y otras personas tienen muchas cosas. No les importará si falta algo, y probablemente ni lo notarán. Es mejor que robarle a Hisashi. Una vez guardada la caja y colocada toda la ropa encima, Deku empezó a hacer sus deberes en la habitación oscura. Su visión nocturna había mejorado muchísimo en los últimos 2 años, y podía usar la linterna si realmente la necesitaba. La luz de la habitación no se había encendido desde que Hisashi trasladó todas las cosas de Inko a lo que solía ser su dormitorio, declarando que no quería volver a verlas, mientras Deku estuviera allí, claro, y que si lo hacía, las reduciría a cenizas. Su antigua placa seguía ahí, en alguna parte, con los colores de All Might, su cabello característico y Deku escritos en ella, o decía Izuku. No lo recordaba. Solo su madre lo llamaba así. La tarde se convirtió en noche y la noche en noche antes de que Hisashi regresara. La puerta principal se había cerrado de golpe y unos pasos resonaban por el pasillo, haciendo que Deku se estremeciera con el volumen. No tiene que esconderse de nadie, pensó, así que no le importa cuánto grite. A Deku le gustaba el silencio, ya que el silencio significaba seguridad, así que se aseguraba de ser siempre lo más silencioso posible. Cuando los pasos se acercaron a la puerta de la habitación, contuvo la respiración. Si Hisashi entrara en la habitación, solo lo hacía cuando había bebido, no habría evidencia de que Deku hubiera estado allí. Todas sus cosas estaban guardadas en el armario, y el propio Deku estaba bien escondido debajo de lo que solía ser su cama. Supuso que seguía siéndolo, ya que ahora dormía debajo en lugar de encima. Dormir encima lo haría más visible, así que todo lo que había estado debajo de la cama lo había puesto encima. Ahora las sábanas con temática de héroes lo ocultaban y sus cosas viejas se unían a las de su madre, a la vista de todos. Mejor que todo eso se queme en cenizas que él. Por suerte, los pies de Hisashi no se detuvieron, sino que continuaron, permitiendo que Deku exhalara lenta y suavemente. Parece que esta noche estaba a salvo. Se cubrió con la manta y se durmió, soñando con una mujer amable de cabello verde oscuro y ojos como los suyos, con una sonrisa en el rostro. Soñó con una rubia de ojos rojos que era su amiga, riendo mientras declaraba que jugarían a ser héroes y rescatarían a los civiles mientras golpeaban a los malos. Deku tuvo la oportunidad de interpretar al héroe. Capítulo 2. Correr. Deku nunca esperó con ansias la escuela. Le encantaba aprender. Sus 2 actividades favoritas eran leer y pensar, silencio, siempre silencio, así que, naturalmente, le gustaba aprender. La escuela no era algo que le gustara. Siempre había mucho ruido, tanto ruido, demasiado ruido. Kacchan gritando. Compañeros riendo. Kacchan explotando. Profesores sermoneando. Kacchan amenazando. Campanas sonando. Kacchan atacando. Kacchan siempre era ruidoso. A Deku le zumbaban los oídos. Quizás el ruido no era el problema. Podría sobrevivir con el ruido de Hisashi, así que la escuela también debería estar bien, quizás sea porque no puede esconderse en la escuela como lo hace en el apartamento. Si los profesores no tuvieran que pasar lista, podría escuchar la clase desde el armario del fondo, una vez más a oscuras, rodeado de cosas que nadie quiere, su lugar está en lugares así. Debería esconderse en esa playa algún día. Eso probablemente mejoraría mucho la escuela, pero aún así no sería genial. ¿Cuál era el problema entonces? Mira, es Deku. El monstruo Shindon sigue vivo. ¿Por qué viene a la escuela? No lo toques, podrías contagiarte de su falta de don. ¿Lo sabías? Quiere ser un héroe. ¿En serio? ¿Él, un héroe? Como si lo fuera. Inútil. Inútil. Deku. Deku. Deku.
Porque soy un Deku. Un estruendoso bam, es fuerte, demasiado fuerte, se escuchó detrás de él, haciéndolo saltar y correr para enfrentarse a unos familiares ojos rojos. Kacchan. El rubio se burló. Deja de sacudirte, Ned. Me estás estorbando. Muévete antes de que te reviente la cara. Deku se escabulló mientras Bakugou Katsuki lo empujaba, mientras todos los demás estudiantes del pasillo se reían del chico bajito y flacucho. Todos se dirigieron a sus aulas, y algunos se desviaron para empujar a Deku hasta que cayó al suelo. Cayó en silencio, siempre en silencio, y se hizo un ovillo, un blanco más pequeño con la cabeza protegida. Solo cuando el silencio regresó al pasillo, se levantó y entró a clase arrastrando los pies. El profesor lo reprendió por llegar tarde. La clase rió. Articuló lo siento y se deslizó en su escritorio. No podía esconderse en la escuela, pero sí que corría. Siempre se aseguraba de que su mochila negra, la negra es más fácil de esconder en la oscuridad, estuviera preparada antes del almuerzo o del timbre final para poder salir corriendo del aula en cuanto sonara. Luego corría por los pasillos con la esperanza de despistar a sus abusadores. Si era la hora del almuerzo, corría a la cafetería, ya que no podían hacerle daño si había mucha gente alrededor, y con suerte podía despistarlos entre la multitud. Si lo hacía, podía hacer fila para la comida, fingir que sacaba dinero de la mochila, meter la comida dentro e irse cuando nadie le prestara atención. Ya lo habían pillado antes, pero la última vez fue hacía más de un año. Se estaba volviendo muy bueno robando. Cuando sonaba la campana final, corría directo a la puerta de la escuela, con la esperanza de llegar a una calle pública antes que Kacchan. A veces lo conseguía y corría hasta el apartamento. A veces no, y no corría en el resto del día. Parecía que ese era un día sin correr, ya que Deku acababa de ser derribado al suelo a pocos metros de la calle. ¿A dónde crees que vas, mierda Deku? Unas manos calientes lo pusieron de pie y lo arrastraron por la esquina, lejos de miradas indiscretas. Pregunté, ¿dónde? Un puñetazo. ¿Tú? Una patada. Piensa. Otro puñetazo. Te vas. Una explosión. Fuerte, tan fuerte, deja de ser fuerte. El dolor lo sacudió, y supo que si no hablaba solo empeoraría. Abrió la boca y se obligó a hablar. Pero las palabras murieron en su garganta. Si hablas, te oirá. No debes ser escuchado jamás, para que no te conviertas en cenizas. Vamos, tío, sabes que no te va a contestar. El bicho raro no ha hablado en todo el año. Sí, los profesores ya ni le preguntan nada porque se queda ahí parado, boquiabierto como un pez. Ja. Qué estúpido, Deku. Los amigos de Bakugou, los llama extras, seguían burlándose del chico magullado y quemado, mientras el rubio lo miraba con una furia cada vez mayor. Aún así, Deku no se atrevía a hablar, ni siquiera a gemir. Mientras las lágrimas corrían por su rostro, su cuerpo se estremecía con sollozos silenciosos. Kacchan solo se enfadó más. ¿Desde cuándo eres muda, G? Ni siquiera puedes responder una pregunta sencilla, estúpida y sin peculiaridades. De verdad que no vales nada. ¿Por qué no les haces un favor a todos y desapareces? Nadie te echaría de menos. Ahora mismo solo estás ocupando espacio. Tras unos cuantos golpes y explosiones, Bakugou y sus lacayos finalmente se fueron. Deku yacía en el suelo, sangrando lentamente, respirando en silencio. Sus lágrimas habían cesado hacía unos minutos, y ahora todo estaba en silencio, en un silencio absoluto. Su cerebro le decía que se moviera, que fuera cojeando al apartamento, usara esas vendas robadas y terminara su tarea para poder esconderse antes de que Isashi regresara. Su cuerpo le decía que se quedara allí, que descansara. ¿Por qué quieres ir allí cuando puedes quedarte aquí y desangrarte solo? En un punto muerto, Deku pensó en lo que Kacchan había dicho. Desaparecer. Sonaba tan bien. Ni siquiera tenía que morir. Si pudiera desaparecer, no tendría que correr. No tendría que esconderse. No tendría que permanecer siempre callado porque simplemente se iría. Cerró los ojos. Desearía poder desaparecer.
Y Deku desapareció. Capítulo 3. Desaparecer. Desearía poder desaparecer. En el momento en que Deku pensó eso, sintió una extraña sensación. Empezó con una picazón en el pie, luego un hormigueo como si se le hubieran dormido las piernas. Después, hormigueo en la espalda, piel de gallina en los brazos y un bloqueo cerebral en la coronilla. Finalmente, un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo se transformó en una agradable calidez, como un baño caliente en un día frío. No duró más de un segundo, aunque el calor persistió un poco más antes de desvanecerse. Pensó que era lo más extraño que había experimentado en su vida. Hasta que abrió los ojos. Habían desaparecido la escuela, la calle e incluso el frío hormigón contra el que acababa de ser golpeado. En cambio, se encontró en un vasto vacío blanco que brillaba como el cristal bajo el sol del mediodía. Ya ni siquiera estaba en el suelo. No es que se hubiera levantado, sino que el suelo se había desvanecido y lo había dejado atrás. O, tal vez, fue él quien desapareció, dejando atrás el mundo entero. Le pareció una idea interesante, así que siguió dándole vueltas hasta que se le ocurrió otra. Sería bueno si pudiera encontrar el terreno y orientarme. De repente, se encontraba en un plano invisible y sintió la familiar atracción de la gravedad. Extraño. Pero ahora que ya no le preocupaba la ausencia de suelo, un sinfín de preguntas acudían a su mente. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Por qué no había suelo y, de repente, uno invisible? ¿Qué era ese extraño vacío cristalino con bordes distantes que parecían rodar y girar, fractales que brillaban como estrellas triangulares? ¿Era esta su peculiaridad? Izuku había ido al médico con su madre a los 5 años, solo unos meses antes de que ella, y el médico le había dicho que tenía un don, pero no señales de activación. Era posible, aunque improbable, que tuviera uno. Intentó decirle a Kacchan y a los otros niños que podría tener uno, pero de todas formas lo llamaron sin don. Poco después se convirtió en Deku. Esto es confuso. Ojalá hubiera alguien que me lo explicara todo, como mamá. Un grupo de fractales que se habían desvanecido frente a él le llamó la atención, brillando con fuerza al crecer y transformarse en una figura nostálgica. Observó cómo se formaba una silueta femenina, esbelta y menuda, con el pelo largo y verde recogido en un moño. Los rasgos se fueron detallando cada vez más, tal como los recordaba, y una vez perfectos, el rostro familiar se transformó en una sonrisa que tanto había extrañado. Mamá. Hola, cariño. Me alegra verte. Pero tú eres, ¿de verdad? Estoy aquí, frente a ti, cariño. A Deku le habían dicho que su madre se había ido y que nunca volvería. Por eso todas sus cosas estaban apiladas en los estantes de la habitación. Ya no es su habitación, es más una habitación vieja que suya. Entonces, si se había ido, ¿quién era? ¿Una impostora? ¿Una farsante? Esta sonrisa era más reservada, casi triste. ¿Soy una impostora? ¿No quieres que sea real? ¿Qué me haría real para ti? Una madre de verdad estaría en casa. El paisaje familiar del apartamento apareció a su alrededor. Una madre de verdad me daría un fuerte abrazo. La mujer se arrodilló y lo abrazó. Pero sobre todo, una madre de verdad, los profesores lo llamaban Midoriya. Otros niños lo llamaban Deku. Y Sashi lo llamaba inútil. Pero había un nombre que quería oír por encima de todos, el que más le llamaban antes de hace 2 años. Una verdadera mamá me llamaría. Izuku capítulo 4. Aprender. Izuku, la supuesta mamá, se apartó de él y lo miró a los ojos llorosos. Te he extrañado, cariño. Las cosas han sido difíciles desde que me fui, ¿verdad? Lo siento. No quería dejarte solo. La humedad se acumuló en sus ojos verdes mientras empezaba a correr por sus mejillas. ¿De verdad sería su mamá? Se veía y actuaba tal como la recordaba. Lo llamaba Izuku. ¿Acaso sigo siendo Izuku? Si esta era realmente su madre, entonces ella sabe mejor quién es. Miró el apartamento, pero parecía diferente.
Para empezar, las luces estaban encendidas, y hacía al menos un año que no lo veía así, pero eso no era todo. ¿Qué era? Sobre la repisa de la chimenea estaba el jarrón favorito de su madre, lleno de flores. En la estantería estaban todos sus libros. Allí estaba el viejo sofá, el que ahora estaba pegado a la pared, y cubierto de cosas de la habitación que antes eran suyas y griega. Ah, este es el apartamento hace 2 años. Justo antes de que ella se fuera. Cuando era su hogar. Tal y como lo recordaba. Con razón no se sentía fuera de lugar al verla aquí de nuevo. Aquí era donde siempre había pertenecido, antes de que se fuera y todo cambiara. Viajaba en el tiempo. Entró al baño, con su madre siguiéndolo pacientemente, y se miró en el espejo. Todavía llevaba puesto su uniforme de primaria. Ella había querido sacarle fotos el primer día, pero nunca tuvo la oportunidad, y podía ver los moretones y las quemaduras que Katchan le había causado. Él también los sentía. Probablemente debería tratar. ¿Por qué no tratamos esas heridas? Salió de su aturdimiento al ver a su madre acercarse al armario donde sabía que guardaban los suministros médicos. Entendió lo que necesitaba, y al parecer su madre también, pues sacó todo lo necesario sin preguntarle qué heridas tenía. Crema para quemaduras y vendas, además de compresas de hielo del congelador. Dejó la crema para quemaduras y las vendas antes de volverse hacia él y decirle: un momento, cariño, necesito sacar las compresas de hielo del congelador para esos moretones. Le acarició la mejilla herida y se fue a la cocina. Si aún estaba herido por sus agresores, y su madre lo sabía, no debía de haber viajado en el tiempo. Tampoco podía ver a Isashi por ningún lado, aunque no le importaba. No era muy amable ni siquiera cuando su madre estaba allí, así que no le importaba si se iba. ¿Y qué pasaba con ese extraño vacío cristalino? No quería que su madre se fuera, y necesitaba curar sus heridas, pero no le importaría explorar más ese lugar para encontrar respuestas. Observó con asombro cómo el baño se derretía, revelando el amplio y brillante espacio en el que se encontraba antes. Solo que esta vez, los botiquines estaban junto a él, y su madre se acercó con compresas de hielo y comenzó a curarle las heridas. Parecía completamente cómoda con la desaparición de su hogar. Al menos aún existía el suelo invisible. Una vez vendado, los botiquines también desaparecieron, dejando a un niño confundido y a su madre tranquila. De repente recordó por qué había querido verla en primer lugar, además de extrañarla, siempre extrañarla. Ella siempre había sido buena explicando las cosas, así que quizás podría explicar este lugar. ¿Tienes curiosidad por todo esto? Ese es mi bebé, siempre dispuesto a aprender. ¿Qué sabes de este lugar? Ella se había sentado junto a él en el suelo invisible, y observaron los fractales brillantes en la distancia mientras él pensaba. No es un sueño. Es demasiado realista, y solo me trataron heridas reales. No estás soñando. No era un viaje en el tiempo, aunque ella está aquí y el apartamento estaba como antes. Sabía de mis heridas y no le sorprendió que estuviera en primaria. Además, Isashi no está. Tú tampoco viajaste en el tiempo. Sé lo que ha pasado en los últimos 2 años, y Isashi no está. ¿Lo quieres aquí? Su madre se había vuelto hacia él con una ceja levantada, haciéndole la pregunta aunque parecía saber la respuesta. Él negó con la cabeza de todos modos. Ella sonrió y volvió al vacío. Intentemos algo diferente. ¿Qué pasó cuando llegaste aquí? Quería desaparecer. Entonces sentí la extraña sensación, y todo desapareció, incluso el suelo. Quería que hubiera suelo, y lo había. Quería que mamá me lo explicara, y apareció. Hasta ahora todo ha sucedido porque así lo quisiste, y Zuko las piezas encajaron en su cabeza. Todo sucedía cuando él deseaba. No, quizá ni siquiera eso. Tenía una hipótesis, pero necesitaba comprobarla. Miró el suelo invisible sobre el que estaban sentados y pensó que ya no existía. En el momento en que lo pensó, ya no estaban sentados, sino flotando. El suelo había desaparecido. Siguió pensando.
Estábamos de pie sobre un suelo de madera, y fractales brillantes formaban vigas de madera bajo sus pies, soportando su peso. Ahora era una playa de arena, y la madera brillaba y se disolvía en finos granos de arena, mientras que del vacío brotaba un océano, con olas que les acariciaban los pies. Ni siquiera tuve que pensar en un océano a propósito. Un pensamiento fugaz fue suficiente. Miró a su madre y la vio radiante, con los ojos llenos de amor y orgullo por su brillante hijo. Él no pudo evitar devolverle la sonrisa. Capítulo 5. Sin límites. Debían de haber pasado horas, desde que entró por primera vez al vacío. Había tanto que aprender y descubrir, y podía hacerlo todo con su madre a su lado. Podría haberse pasado todo el día cambiando de escenario sin pensar en nada más que debería ser esto ahora, pasando de la playa a una calle de la ciudad, a un campo de hierba y a lo alto de un rascacielos. Lo disfrutaba tanto que recorrió un lugar tras otro hasta que se detuvo. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Le preguntó su madre. Recordó su sueño de la noche anterior. Quiero ser un héroe. Su imaginación cobró vida, formada por los cristales que lo rodeaban, brillando y titilando antes de convertirse en edificios, peatones, coches, farolas. Él y su madre estaban frente a un opulento banco. Los cajeros y clientes eran visibles a través de las ventanas mientras revoloteaban. Entonces, una explosión masiva, fuerte, demasiado fuerte, una explosión mucho más silenciosa, destrozó el edificio, sembrando el pánico entre todos a su alrededor. Un atraco a un banco. Fue un poco demasiado realista. Una vez que todas las personas se convirtieron en caricaturas y todos los objetos parecían dibujados a mano, se sintió mucho mejor. Vio a los villanos ruines, uno era una vaca y el otro un pato, como sus viejos peluches, llevando a la gente a un rincón mientras mostraban sus peculiaridades y armas. Esto ahora era una situación de rehenes, perfecta para un héroe. ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer, cariño? Necesito un disfraz. Apenas cruzó la idea por su mente y su uniforme se cubrió con su viejo mono de Olmig, con flequillo vertical incluido. Todavía falta algo, o mejor dicho, alguien. Ahí estás. Kacchan corría hacia él. Se estremeció, pero entonces se dio cuenta de que no había ira en su voz. Sus ojos carmesí no contenían malicia, ni promesas de dolor, igual que antes de obtener su don. Este no era el Kacchan que conocía. Si este vacío tan solo le daba lo que quería, entonces tal vez este era un Katsuki diferente. Uno que era su amigo, que no usaba su temible don para lastimarlo. ¿Quién no le llamó Deku? Izu, me alegra tanto que estés aquí. Tenemos que derrotar a los villanos y salvar a los rehenes. Somos los mejores héroes del mundo, después de todo. La sonrisa en el rostro de su amigo se acentuó con un pop 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 en sus manos, a diferencia del bang y boom del verdadero Kacchan. El Kirk de este Katsuki era más parecido a un confeti, con todo y confeti saliendo cada vez que lo usaba. ¿Ah, sí? Esto era mucho mejor. No es demasiado ruidoso. Este Katsuki era tan diferente del verdadero, menos maldiciones, sin dolor, más silencioso, que supuso que no podía llamarlos a ambos Kacchan. Le parecía un insulto para este nuevo y mejor Katsuki tener que compartir nombre con el otro. Quizás le gustaría llamarlo Katsu. Katsu, querido, ¿vas a ayudar a Izuku? Vaya, son tan valientes. Pero te falta tu disfraz. Mamá tenía razón, así que una vez que Katsu se vistió con un disfraz de Power Loader, le dijeron que esperara en un lugar seguro mientras ellos iban a salvar el día. Luego cruzaron la calle corriendo y entraron al banco. Alto, villanos. Izu y yo estamos aquí para detenerlos. Katsu saltó hacia el villano pato y comenzó a pelear, cada golpe acompañado de un estallido y una ráfaga de papel de colores. El villano vaca se giró hacia él, el gran héroe Izu. Puede que seas el mejor héroe de la historia, pero no dejaremos que nos detengas. Ja 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 ja. Ya veremos. Espera, ¿cómo pelearé? Llevas el atuendo de Olmig, ¿por qué no usas su poder?
Katsu le gritó, en voz baja, antes de lanzarle confeti a la cara al villano pato. El poder de All Might, ¿eh? Puedo trabajar con eso. Miró a la vaca que tenía frente a él, echó el puño hacia atrás y aplastó. Una vez derrotados los villanos y victoriando a Izu y Katsu, dejó que la escena se desvaneciera, dejando a los dos chicos y a su madre en el vacío una vez más. Nunca se había divertido tanto en su corta vida. Toda la emoción de ser un héroe sin el miedo, y siempre supo que podía cambiarlo si quería, y que jamás perdería. Los civiles estaban a salvo, él y Katsu estaban ilesos, salvo los que había sufrido antes, y todo volvió a la normalidad con un simple pensamiento. Esta fue la mejor peculiaridad de la historia. Regresó a la playa de antes, esta vez con un atardecer morado y naranja en el horizonte. Se sentó, seguido de sus compañeros, y sintió la arena bajo los dedos. Katsu fue el primero en hablar. Sin duda tienes un don genial, Izu. Apuesto a que todos esos otros niños estarían celosos. ¿Quién más puede ir a un mundo sobre el que tiene control total? Su madre se rió. Es cierto. Pero ¿cómo deberíamos llamar a tu don? Algo como vacío no le haría justicia. Un vacío es vacío, pero este lugar tiene un potencial infinito. ¿Potencial infinito, eh? Un recuerdo surgió en su mente. Mamá, ¿me pasa algo? Todas las demás en la guardería ya tienen el suyo. ¿Y si el mío nunca llega? Bueno, me alegra que el tuyo no haya llegado todavía. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque esos otros niños ya saben cuáles son sus peculiaridades, pero la tuya es un secreto. A estas alturas, podría ser cualquier cosa. Ahora mismo, eres inagotable. ¿Ilimitado? ¿Qué significa eso? Significa que tienes un potencial infinito. No hay nada que tu don no pueda ser, así que no hay nada que no puedas hacer. No hay límites para tus posibilidades. Eso es lo que significa ilimitado. Creo que está bien. Aún no tengo mi don. ¿Qué crees que sea? Bueno, veamos, ¿se te ocurrió un nombre, Izuku? Sí, tienes que decírnoslo. Apuesto a que es un nombre genial. Anda, dinos, Izuku. Y por primera vez en mucho tiempo, Izuku habló. No tiene límites.